Primero, muchísimas gracias por invitarme a hacer la entrevista. Me da muchísimo gusto estar aquí y pues compartirles esta experiencia con ustedes, ¿no? Yo estoy viviendo ahorita en México, en la Ciudad de México, donde vemos desde ahí la región México y Centroamérica. Trabajo para el Aspen Network of Development Entrepreneurs, que en realidad es un programa dentro del Aspen Institute. La red lo que hace es conglomera a más de 200 miembros, o sea, somos una red de intermediarios, de organizaciones, de diferentes tipos de organizaciones que apoyan a las pequeñas empresas en crecimiento. La visión que tiene ANDE es que estas pequeñas empresas en crecimiento en realidad son un vehículo que puede traer prosperidad a través de económico, social y ambiental a los países emergentes. Dentro de la red hay fundaciones, hay lo que llamamos aceleradoras o incubadoras de negocios, hay inversionistas, hay universidades, hay corporativos, porque la visión aquí es traer a todos los jugadores que pueden tener algún impacto en el crecimiento de estas empresas, ¿no? Mi puesto en realidad es crear la red a nivel local, o sea, la red es una red global en la cual se montó hace 6 años y era un poquito empezar a ver cómo se hace todo el tema de medición, de impacto, ¿no? De estas empresas que están teniendo un impacto social, ambiental y económico dentro de las economías. Entonces, el reto que yo tomé en realidad cuando me sumé al equipo era decir cómo traemos esa red a un contexto local y cómo dentro del contexto local podemos traer el conocimiento global a lo local y también empezar a crear valor dentro de una red localmente. Cuando comenzamos era mucho también de empezar a ver esos huecos de cómo podemos comenzar a trabajar juntos las diferentes organizaciones para cambiar estructuralmente el ambiente para estas pequeñas empresas. Dentro de la red hacemos diferentes tipos de eventos, diferentes tipos de trabajo ahorita ha tomado muchísimo auge en México en realidad, pero ya estamos también en un proceso de traer ese conocimiento para Centroamérica y comenzar a abrir en Centroamérica también estos espacios de conocimiento, estos espacios de aprendizaje entre las diferentes organizaciones que pueden ir apoyando a las pequeñas empresas, ¿no? La red en realidad es curiosa porque se enfoca más que todo en lo que llamamos pequeñas empresas en crecimiento, sin embargo, mucho dentro de la red está relacionado con inversiones de impacto, que inversiones de impacto son unas inversiones relativamente nuevas, se llaman inversiones de impacto, en las cuales se buscan hacer inversiones rentables en empresas, pero que también tengan un impacto social o ambiental. Entonces, esto es a través de negocios inclusivos, cómo se incluye a personas que tradicionalmente están fuera del mercado a formalizar, a ser parte del mercado, o también cómo se ofrecen a personas que normalmente no tienen acceso a muchísimas oportunidades de salud y de educación, más que todo de vivienda, son como los 3 temas más grandes, cómo les das acceso también a que ellos puedan tener, ¿no?, esas oportunidades. Es una economía en realidad que está creciendo, o sea, no es algo que está tan probado todavía se está explorando mucho dentro de este mercado, porque al final crear ese mercado, trabajar también con la gente más vulnerable es súper difícil, porque no existe la infraestructura, los patrones de consumo son muy diferentes también a los que estamos acostumbrados, entonces es ir rompiendo un montón de estructuras, ¿no?, y de mercados tradicionales, por decirlo así. La plataforma que ofrece ANDE como un espacio donde pueden llegar diferentes equipos multidisciplinarios o con diferentes visiones, ¿no? O sea, ¿cómo haces que estas plataformas, que podamos trabajar con diferentes actores que no necesariamente buscan lo mismo que uno, que más bien a veces son hasta competencia, pero hay una visión más allá de mi trabajo de día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Uno, para juntarnos con diferentes actores que también estén interesados en crecer este sector, pero también cómo juntarnos con nuestros potenciales competencia, por decirlo así, aunque si creemos y si lo que buscamos al final en el desarrollo, pues no deberíamos de tener competencia, sino más bien simplemente trabajar juntos y entender quién está mejor equipado a hacer ciertas cosas, ¿no? Yo creo que
hay algo que tenemos que entender, que no todas las organizaciones tienen la respuesta para todo. Entonces, ¿cómo empezamos a identificar estas potenciales colaboraciones? Es la plataforma que brinda ANDE, ¿no? Entonces, decir, bueno, si yo soy muy bueno en la capacitación de negocios para los pequeños productores y tú sos muy buena en dar la capacitación técnica para pequeños productores, cómo podemos trabajar juntos para formular un proyecto en conjunto y tener el mismo, o sea, la misma población beneficiaria, en vez de que tú te vayas por un lado y yo por el otro, y en realidad no haya ninguna sincronía, ¿no?, en el trabajo, por lo cual muchos de los, al menos de lo que yo he visto en el mundo de desarrollo, la gente tradicionalmente busca trabajar por sí solos o inventarse el hilo negro ellos. Entonces, en vez de hacer eso, es apalancarte de un conocimiento que existe dentro de la plataforma para poder hacer un mejor trabajo, pues, al final. Yo creo que si tuviera que reducirlo, lo redujera en 3. Uno, que no sé cómo decirte cuál viene primero que el otro, pero uno definitivamente el desarrollo económico, que creo que con esta visión que trae también ANDE es algo súper importante, porque es cómo creas empresas, ¿no?, que tienen el potencial de crecer también, que no solo sea una microempresa para su subsistencia, sino que tengan esa visión de decir cómo crecemos un poco más para poder tener trabajos mucho más seguros, ¿no? Entonces, el desarrollo económico también creo que en El Salvador, al menos, si eso no se impulsa, muchísimos de los problemas sociales o de las coyunturas que nos enfrentamos ahorita, en temas de violencia, en temas de migración, en temas de salud, o sea, y de educación, por ende, si empezamos con el desarrollo económico y la gente tiene ese potencial, ¿no?, de poder brindar o de tener un trabajo y de poder brindar o acceder a educación y salud, me parece súper importante. Es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Porque si no hay desarrollo económico, pues la gente tiene menos plata para poder invertirla en educación. Sin embargo, también si no hay educación, pues a lo mejor el talento necesario para crecer estas empresas y para innovar también, que es algo muy importante, la innovación dentro de la empresa, ¿no?, que no sean empresas tradicionales. Es un poco difícil decir cuál viene antes o cuál viene después. Y obviamente, por último, el tema de la nutrición, que a la final, pues si no existe la nutrición desde una pequeña edad, simplemente el humano no desarrolla lo que tiene que desarrollar para asumir la educación, etcétera, por lo cual, si no existe la nutrición, no se puede hacer bien la educación. También hay que resaltar el tema de educación, calidad de educación, porque es bien diferente poder acceder a una educación tradicional a poder acceder de verdad a una calidad de educación, ¿no? Mira, por una parte creo que definitivamente la conversación que se tienen que tener dentro de diferentes ONGs o diferentes organizaciones de la sociedad civil para poder apoyarse, ¿no?, entre sí. Sé que está la iniciativa Estas Soluciones, la cual me parece genial, que se juntaron muchísimas organizaciones sociales para brindar un proyecto en conjunto. Creo que también algo muy importante es que tradicionalmente las organizaciones sociales están muy polarizadas por política y ha habido como una división también, ¿no?, entre que organizaciones sociales tradicionalmente entre ellas no se hablan, entonces también ir creando esos espacios donde se puedan tener esas conversaciones. Sin embargo, tampoco creo que es solo cosa de las organizaciones sociales, o sea, yo creo que hay que traer a la mesa a empresas y a gobierno y a todos en realidad involucrados, porque es algo que el desarrollo del país nos debería de importar a todos y todos deberíamos de estar involucrados en él. No es algo solo para organizaciones sociales, más bien, si solo se lo dejamos a organizaciones sociales, no vamos a poder avanzar, ¿no? O sea, o nos va a costar muchísimo más. Creo que también hay que repensar un poco cómo se hacen las intervenciones, porque pues tenemos 60 años con organizaciones sociales y desarrollo económico, desarrollo social, y los resultados que esperamos, al menos, no hemos tenido tanto éxito como quisiéramos, ¿no? Entonces, sí hay que también, creo que tener una cuestión de cuestionarse, de saber, de
pensar si lo estás haciendo bien o de evaluarse si lo estás haciendo bien, porque al final el tema de evaluación, la buena voluntad está, estamos de acuerdo, pero si esa evaluación no se hace, las organizaciones sociales no pueden depender solo en buena voluntad, ¿no? Un poco, como yo lo veo, es también que las organizaciones sociales no se vean como un donativo nada más, o sea, que sea una inversión social, o sea, cambiemos el nombre de donación a inversión. No, tradicionalmente, si tú haces una inversión social, simplemente la dejas pasar y pues ya está, ¿no? Ya diste tu plata y se acabó. No, hay que ver cómo empezamos también a darle seguimiento a esa inversión social, a que eso tenga rendimiento, ¿sabes? Que tenga un impacto positivo en realidad, porque muchas veces ese impacto a lo mejor no es ni positivo. Y creo que algo muy importante también es incluir a la gente o a los beneficiarios con los que se están trabajando para recibir también su retroalimentación en un diálogo abierto. Las empresas grandes y el gobierno son en realidad los que pueden apalancar el crecimiento de estas organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque tienen la infraestructura mucho más grande, pueden de verdad llegar a todo el país. Entonces, ¿cómo empezás a involucrar no solo al gobierno y a las empresas, no solo en temas de cómo apalancar, ¿no?, el impacto de las organizaciones sociales, sino que también pensar cómo ellos pueden desarrollar una economía? Entonces, al menos en el trabajo de ANDE, lo que hacemos mucho de trabajo con gobierno y con empresas privadas es el tema de involucramiento dentro de la cadena de valor en empresas, pero también con el gobierno se trabaja mucho, obviamente, la política pública, ¿no? O alianzas públicos-privadas también, para poder llegar a los más necesitados. Y ya con el gobierno solo, sí es mucho la política pública, que en este caso es cómo agilizar también el poner una empresa, cómo hacer una estructura que facilite también una empresa social, que no necesariamente sea una empresa financiera tradicional, ¿no?, que no puede tener ese beneficio legal. Entonces, pues hay varias maneras de involucrarlos, sin embargo también es traerlos a la mesa e invitarlos a la mesa. Creo que es crítico, o sea, volvemos, creo que el desarrollo económico es crítico para entrar a un territorio. Algo que sí hay que entender muy bien antes de entrar a un territorio es qué es lo que ya existe, qué es lo que la gente que vive ahí quiere, porque no podemos llegar a decir, bueno, ahora les vamos a poner a hacer jalea de, no sé, mango, y resulta que a nadie le gusta el mango y que pues, tampoco lo quieren hacer ahí, ¿no? Y también algo súper importante es entender qué necesita el mercado, porque dentro del desarrollo económico que vemos nosotros o de estas pequeñas empresas, si estas pequeñas empresas no están dirigidas hacia el mercado, muy probable no sean exitosas, ¿no? Porque al final, pues si el mercado no lo busca, estamos dirigiendo simplemente capacidades de inversión a algo que no va a sostenerse en el tiempo. Dentro de la visión, creo yo, que puede tener un desarrollo territorial, es muy diferente al tema, o sea, ya que conozco muy bien también la iniciativa de la Fundación, es muy diferente el desarrollo territorial del escalón o el del ICACAL, ¿no? O sea, cómo empezás a que las empresas locales del escalón a lo mejor tengan también a estas pequeñas empresas de apoyo como parte de sus proveedores o sus distribuidores o como lo querrás ver, pero empezar a incluir localmente a estas empresas a las cadenas de valor o a capacitar a gente que eventualmente sea parte de la cadena de valor, no necesariamente que lo sean el día de mañana, ¿no?, porque no es así de fácil tampoco. Y por ende, por otra parte, el tema del ICACAL, pues sí es muy diferente, ¿no?, porque al final pues es un área más rural, la infraestructura es mucho más baja, la apertura a mercados también es mucho más difícil, pero definitivamente tiene que haber un modelo dentro de esta filosofía de alto impacto en la cual el económico para mí es, volvemos, de lo más importante, ¿no? O sea, y también entender qué organizaciones están haciendo, o sea, uno como fundación, creo yo, puede también apalancar eso y decir, si yo veo que dos fundaciones son complementarias, aunque ellas se vean como competencia, cómo hacer que estas
organizaciones también trabajen juntos, ¿no? Entonces puedan brindar lo mejor que vemos en el campo. Creo que hay un espacio ahí de aprendizaje también bastante fuerte. Sé que se han hecho iniciativas parecidas en el mundo de desarrollo. Por ejemplo, Sideco es una de ellas, donde hay que aprender muchísimo. También habían dentro de las metas del milenio, habían estos Millennium Villages, ¿no? que lo que se intentaba era hacer a nivel local, desarrollar todo para ver cómo funcionaban. Entonces, es un reto bastante grande solo enfocarte en un lugar y tratar de meterle todo a un lugar, porque a la final es como tirarle $1 millón a alguien que gana 10, ¿no? O sea, de repente todo esto. Entonces sí hay que hacerlo por paso. Definitivamente creo que es la mejor manera, más cuando ya lo empiezas a ver bajo el esquema de negocios también, ¿no? De Agrisal, querrás o no, o sea, de cómo eso puede darle sostenibilidad al mismo negocio, lo cual para mí, una fundación, eso es lo que tiene que estar haciendo, o sea, estar como en el límite y empujando un poco al corporativo, de decir, bueno, ¿cómo incluimos también a toda la gente alrededor nuestra a nuestro negocio, ¿no? Entonces, me parece en realidad súper interesante, súper retador. Creo que hay muchísima gente también que estaría muy dispuestos a apoyar. Pero bueno, hay que entender bien también lo que necesita la gente, ¿no? Antes.